Hola, somos Lumond, Lucía Almendra. y estamos aquí para iniciar la saga de Zero Fear Part 2 de A-Teeth. Hoy, ¿cómo se dice? Brace yourselves. Bueno, preparaos. Brace yourselves, porque viene un vídeo largo, porque vamos a estar viendo el concept teaser del álbum, el segundo concept teaser, el teaser del MV de I'm the One, y por último veremos el MV de I'm the One. Así que sí, en vez de dividirlo en cachitos más pequeñitos, pues hemos decidido hacerlo de golpe. Todo Nos junto. hacemos toda la saga de golpe y nos lo quitamos de en medio. Sí, venimos de ver Thanks. Gracias. O como Lucía creía que era. Crush it. Bitch. I'm sorry. No estoy diciendo que su pronunciación sea mala, digo que mi oído es malo. Jolín, qué mal. Me da mucha pena. Que me hizo muchísima ilusión, a mí, de verdad. Claro. Pero la cuestión es que era inesperado. Porque Sí, siempre sí, lanzan sí. ahí cosas en inglés, pero cuando lanzan cosas en español, pues te quedas muy Sí. emocionado. Claro. Claro. Pero ya está, de todo se aprende. Pero venimos de ver algo muy, como con mucha energía, mucha energía. Así que veremos si eso, si sigue en esa línea. Yo, como pudiste ver, me leí las letras antes. Yeah. Porque si no, no me entero. Aplausos para la letra. Thank you. Entonces, de lo que vi, las letras eran como en ese mismo nivel de energía. Yes. Me sorprendería mucho si cantaran eso como una balada. Todo en K-pop, todo se puede, ¿sabes? Una canción tristísima y ellos están ahí. Así que todo, tenemos que verlo. todo es posible, pero Yes. lo dudo. Bueno, primero vamos a ver los concept teasers, a ver qué nos cuentan. Fun fact, es que no sé si es este disco. Creo que sí. Pues... luego te lo digo porque no quiero que luego tengas que borrar información falsa. Vale. Pero creo que aquí es donde... No, sí, es cierto. En este comeback no está Mingi. No está el Mingy. Porque aquí estuvo de baja por ansiedad durante como un año. Que esto fue a la vez que se hizo Kingdom. Ajá. O sea, estaban haciendo Kingdom y estaban haciendo el comeback. Vale. Y Jungkook, San y Songhwa y Juno estaban grabando un drama. Ah, guay. Los niños no dormían. Y lo hicieron muy bien, igualmente, todo. Así que, bueno. ¿En qué drama estuvieron? No me acuerdo cómo se llama. We will see. Ya, sí. Pero sí. Uy, Bueno, sí, yo. cuidado. Perdón. Estaba atrás mío, pensaba que estaba delante. Mi amor, settle down. Ok, pues sin más dilación, vamos a empezar, que hay muchos teasers que ver. Vamos con el primer teaser. Pajaritos, florecitas. Sí, es esa foto. Yes, it is. Mucho color. Yes, Súper very saturado. vibrant. Tropical. Me encanta el checkered pattern. ¿Has visto? Me encanta la chaqueta que lleva el muñequito Tiene un cosido. muñequito, sí. Yo, esto me lo he inventado yo, pero quiero pensar que ese es Mingy. Aquí hay otro muñequito. ¿Es una tortuga? ¿Es una tortuga? Sí, es una tortuga. Me encantan los accesorios. Ya, siempre tienen un montón de detalles, es lo que siempre digo que me encanta de Teeth. ¡Drama! Eyes. We cannot have peace. Nunca podemos tener paz. Es como, sí, míralo, es como bonito, es tanto color, tanto detalle, me fuego. encanta, fuego. Pero bueno, tiene que ver con la canción. Qué fuego, sí. So, Sí, yes. decía fire bastante. Yes. Ok. Cool, ok, muy saturado. No nos da mucha información. ¿No? Me encanta cómo los han vestido. Siempre es. Muy, muy guay. Los accesorios estaban muy chéveres. Yes. De hecho, lo que sonaba de fondo de la canción era un arreglo de I'm the One Vale. en piano. En piano. Pero como no lo has escuchado, no lo sabes. So, Let's go. vale, Veamos pues vamos a ver el segundo teaser. Yes, let's Que go. ya empieza con fuego. Fuego. En una llamita de tiji. Woo. We love crop tops. Stars in the sky cannot be seen because people never raised their heads. Ese es Sam. The stars Fever. didn't stand out, but it didn't mean that they were gone.
Me encanta el When all the liquid. lights were put off, there they appeared. Oh, Jun, con esa coleta, por Boys favor. horizon crossing the border. The boys crossed the But boundary. the darkness stopped the the horizon. boys, and there was no light to cast it away. Están tapados a la People oscuridad. hoped that the flame within the boys would consume the darkness. And as they prayed, the fiery voice of the boys broke the silence and awakened the world. In the weekend, the world. Wait, what is happening? Oh, ¿De qué? ¿Un escenario vacío? ¿Desaparecieron? puede ser una metáfora de que se han teletransportado. También. Pero no, o sea, nos dicen que se han encontrado con este obstáculo, que alguien quiere que la oscuridad los consuma, que han cruzado esta boundary, estos límites. Sí, es decir, y que se encuentran en la oscuridad y que van a encontrar su camino, pero que sus luces están despertando al mundo. fue bastante más dark de lo que esperaba. Sí. Leyendo la letra de I'm the One, pensaba que iba a ser como juju, pero no fue juju, fue jojo. No, a ver, por mucho que hablen de cosas jaja, siempre tienen este submensaje de derroquemos el sistema. Sí, pero es que visualmente fue muy oscuro, solo iluminado por el fuego. Sí. A comparación del primer teaser que vimos, no vimos nada de esos colores ni esa paleta que tuvimos al principio. Eran colores súper muteados, muy... Todo negro. Sí, Todo ropas rasgadas o rotas, muy alteradas. distinto al primer look que nos enseñaron, porque el primer teaser sí iba con lo que yo pensaba que iba a ser la canción, que decir yo, de hecho, me ha hecho parecer a un poco lo de como Fireworks de Katy Perry. No, Pero no tiene nada que ver. It is not. It is not. It is not. It is not. Vale, pues vamos entonces a ver ahora sí, el teaser de I'm the One. No. A ver qué de estas cosas que nos ha presentado es. Let's see. Okay. Pero mira, llevan la ropa esta vibrante, Sí, pero están efectivamente en este escenario como... apocalíptico. Sí, un poco cyberpunk, steampunk, como... ¿Cómo se llama la peli del desierto? Bueno, aquí es que están en un subway. Corriendo en el metro. Sí, es bastante... No como me lo esperaba. Pero ves que han combinado al final las dos cosas. Sí, de los vestuarios y eso. Claro. Pues O sea, que las alguien ha hecho un florecitas. viaje al futuro y está desolado. Yo te lanzo misterias, tú. Tú sigue con el rollo, no, o sea, no te preocupes. Yo estoy aquí viviendo mi fantasía, nadie me tiene que hacer caso. Pero sí, han pasado cosas. Han pasado Han cosas. pasado Definitivamente ha habido una historia que todavía no conocemos. cosas. Yes. Que tal vez nos la cuentan. Vamos a ver si nos la cuentan O nos dejan con más preguntas. en el videoclip. Que también suele ser. Ya, sí, suele ser más el tema. Yes. Damn you. Let's see. KQ Entertainment Painted. Fireworks. Me encanta Oh, yeah. el enfoque. El contraste. Nice. Yes. He empezado la era mamarrachería, marranería. Fix on. ¿Ves? No está Mingy, pero lo están poniendo en la radio. O sea que Mingy, de alguna manera, está diciendo que se está comunicando con ellos. Me parece que es un detalle súper, súper bueno. Esa transición. Yes. Es que el crop top es una cosa. Pero porque las proporciones están súper bien hechas, es que las visten tan bien, me encanta. Es además que están escuchando la radio.
Esto me recuerda a Thanks, Ah, sí, que un están poco. con los coches y eso, y estas grandes construcciones. No es no entry, lo que decía. Me encanta ese paso de apagando el mechero. Me encanta el double tap. Ya. O sea, el Tiff cuando va intenso, va intenso. Ah, están cambiando el árbol. Estos outfits son increíbles. Sí, son... bandera. Always. Nice. Yes. Don't put out the fire, the world is ending. Cramping a tope. We got something else? Okay. Who's that? ¿Señor de blanco? Are you back? ¡Sí! Are you back? He's back! ¿Quién eres? ¡Dímelo! Esto está súper bien pensado porque la canción que suena cuando aparece esta persona es la canción que hicieron para la final de Kingdom. Como hicieron el comeback cada vez que Kingdom, esto es lo que te digo que para mí Edith se pasó Kingdom. Retrató todo su viaje y terminó continuando los videoclips. I get it. Sí, Lucía quiere que vea Masterpiece, Kingdom. es que es necesario para el storyline, es que es súper necesario. O sea, es que no podemos ver Guerrilla hasta que no hayamos visto las actuaciones de Kingdom. Like, we have to. I will follow your lead, Yes. Wow, la verdad es que quiero comentar muchas cosas y no sé por dónde empezar. Bueno, lo primero lo de Mingy, que desafortunadamente pues no se podía encontrar aquí, pero lo han integrado súper bien en el videoclip. O sea, me parece maravilloso porque normalmente se suele omitir que estas cosas pasan, y aquí está en plan Fiction y se enciende la radio y sale Fiction y sale ahí su letra y además están ellos sujetando la radio, están reunidos, están escuchando y como ya sabemos que se pueden comunicar y mandarse mensajes, pues puede que incluso en cuanto al storyline Mingy esté en otra parte ahora mismo. Sí, lo pueden incluir. Claro, y que ellos hayan viajado y él no, y se están comunicando de esa manera. Sí, no, y si lo vemos también con un poco la historia que hemos visto hasta ahora, sí sabemos que hubo un tipo como de riff entre Mingy y Jungkook. Ya. Entonces... Mira la pelea que les ha venido. Para darle la baja, estáis peleas, pues la baja. Aunque me da pena no ver a Mingy aquí porque es el que reconozco siempre. Entonces, como no. Sí. Hay una cosa que no entiendo bien lo que simboliza, que es el árbol, porque lo vemos como símbolo todo el tiempo y al final lo queman y con las lyrics tienen toda esta cosa de aunque esté el mundo ardiendo, no paréis, en plan lo vamos a quemar todo. Objetivo, destruirlo todo y empezar de cero. No serán ellos comunistas, pero bueno, van de rojo, madre mía. A mí la primera toma del árbol Songhua. Sana Black Club. Ah, ya sí. Me encanta cómo empieza como en el plano principal y luego llega a un plano medio y Además es que le da vestido está muy guay. mucha importancia. Y volvemos a estar en un tipo de subterráneo, warehouse, que además aquí vemos este subway, así que asumimos o que van a hacer un viaje o que han venido de alguna parte, ¿no?
Sí, pero... Pero hemos visto también muchos mensajes de no hay salida, no todo esto que nos está mencionando en el concepto, ¿no? En el concept teaser, de nos estamos intentando mover entre la oscuridad, pero no tenemos por dónde. Y es verdad que en el videoclip se les ve un poco como buscando por dónde ir, ¿no? Muy enfadados. Sí, muy enfadados. Toda la ropa que utilizan aquí me pareció increíble. Tienen mucho cambio de vestuario, pero toda me pareció on point. Yes. ¿Cómo ha sido? Es que yo lo siento, que pongan a la gente. O sea, para mí los señores con crop top son lo máximo. Les hacen unas proporciones maravillosas. Cobarde el que no lo haga. Embrace the crop top. Embrace. Sí, como decía otra vez, yo creo que esto es un poco referencia al videoclip de Thanks, solo que creo que nos está reflejando temporalidades diferentes. Esta es mi teoría, que ahora están. El otro se están preparando para ir al futuro con su barquito y sus cosas, y esto han llegado al futuro y han visto que no ha salida, que tienen que quemarlo todo y empezar de cero, básicamente. Hablando del árbol, el árbol usualmente siempre representa vida. Es lo que el árbol de la vida. Sí. Pero en lo curioso es que es un árbol pero no tiene hojas. Sí, es un árbol seco. Claro. Entonces también es un poco como, pues tenemos que quemarlo porque ya no tiene vida. Es decir, está como... Claro, sí. Está sufriendo dentro de lo que cabe, ¿no? Que es mejor destruirlo. Dejarlo morir, sí. Bueno, dejarlo morir, pero sí. Volver a renacer desde las cenizas. Y sí que en algún punto volvemos a... Bueno, primero ellos cambian sus outfits a colores rojos y hay un momento de rojo, sí, en el que también el fondo se vuelve rojo, que ya sabemos que es como un poco la referencia a los Jalatir. ¿Qué es eso? Okay. ¿No viste el corte? Es como un flash. Sí. Yo creo que es el ojo. Es interesante. Otra vez de Open porque es UI. la única transición que es así. Entonces es curioso. Sí. No es aquí cuando están en increíble. el dance break. Tenemos luces de fondo rojas. Y de nuevo al terminar vemos que efectivamente les están siguiendo de la pista y parece que cada vez están más cerca. Cada vez está más cerca. Señor de blanco. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Déjenlos en paz. Pero sí, les encanta cuando hacen como dance breaks, siempre les encanta tener cosas en el techo. ¿Ves? Aquí tienen estas cosas de madera, tuvieron las telas estas en algún momento. Pero hay en varios videos. Sí. Siempre que están en una habitación que es muy grande, con muchas dimensiones, como que les gusta cortar el plano. Sí. Porque es lo que hacen, ¿no? No deja que sea tan grande, entonces ellos no se ven tan pequeños dentro del escenario, ¿no? Porque si eso no estuviera, tendrían demasiado aire arriba y se verían diminutos. Sí. Es una cuestión de un poco como... Oh, mira, pues es que no sé qué más, porque de historia tampoco... No pasa mucho. Solo sabemos que de nuevo está otra vez el señor de blanco. Ya, tenemos que buscar su nombre porque tiene que tener un nombre y yo no me acuerdo. Que cada vez le sigue la pista de más cerca, porque de hecho llega y está ardiendo. Con lo cual entonces, es como todavía las llamas vivas, ¿no? Así que le está pillando cada vez más los talones. Yo diría que es un MV que nos da un poco de, como hablamos, un poco de historia, pero se centra muchísimo en la coreografía. Sí, muchísimo. Es brutal la coreografía de muchísimo. de The One. Es decir, en un momento tendremos que ver dance practices. Sí, no, estas performances en general son muy buenas. Y creo que aquí ponen hasta más énfasis en las coreografías. Sí, es que antes eran brutales, pero aquí ya es una cosa... Aquí se nota que la forma en la que pensaron el MV fue que la coreografía iba a ser uno de los puntos que iban a resaltar. Sí. Entonces, I liked it. It's good. Y a mí, musicalmente, el double time... Amazing. Sí, es decir, puedes ver la progresión porque están como en los versos, tienen como
un cuarto, van Sí. en el beat de un cuarto. Luego cuando entran al como pre-coro, lo suben a 2 y ya cuando entran como a full del coro es el double time. Sí. Entonces va incrementando Efectivamente. la velocidad de una forma muy buena, que a mi oído le gustó bastante. Sí, es cool. Muy cool, es muy cool. Bueno, la verdad es que con esto termina el Zero Fever Part 2. Wow. Ya, es que claro, después de esto se fueron a hacer Kingdom. Fue en plan, venga, un vale. comeback rapidito, Vale, vamos vale. para Kingdom y ya el año que viene hacemos el otro. siguiente álbum, Wow. que bastante tenemos que preparar. Ok. Así que estoy muy tentada a obligarte a ver Kingdom ahora. Pero vamos a seguir de momento, yo creo, las cosas. Antes de ver Guerrilla hay que ver Kingdom. Vale, Porque- antes de guerrilla. Porque en Guerrilla hay referencia a las cosas de Kingdom. Ok. Y no puedo estar explicándote, lo tienes que... No, porque no puedo decirte, sí, mira, es que aquí en esta canción sacaron esto y ahora está aquí. Tienes que verlo. Ok. Así Ok. que... Vale, lo apunto. Yes. Tarea. Sí. No sé, comentadnos qué os ha parecido, cuando creéis que es mejor que vea Kingdom esta persona. Y nos vemos en Zero Fever Part 3 Sí. con Deja Vu. Deja Vu. Veremos. Bueno. Ya, el déjà vu tiene mucho que ver con distintas temporalidades. Entonces, what will happen? Sí, eso, si queréis ver nuestras reacciones a todos los envíos antes de este, pues los encontráis en este Yes. canal. Y dejarnos vuestros comentarios de qué queréis que veamos, si queréis que veamos las dance practices, queréis que veamos alguna actuación. En concreto, Kingdom Kingdom. vamos a ver sí o sí, porque la orden es de la de la master. Así que O sea, subiremos las reacciones de Kingdom, de AP. Yo te voy a hacer ver el resto para que tengas una opinión exacto. válida, que no digas, qué bien lo ha hecho AP! Sí. Cariño, hay que comparar a la gente. Hay que ver a los otros. Hay que ver a todo el mundo. Pero los- sí, específicamente de AP Ver- porque sí, se ve subiremos su eso. cronología. Y bueno, si queréis que compartamos también la de los otros, pues nos lo decís y os lo podemos compartir también. Ok. Pues nos vemos en la próxima. Bye.